Seguimos trabajando para continuar posicionando a la conciliación como el mecanismo idóneo para dirimir las problemáticas laborales, apostando por una cultura de paz para la solución de los conflictos entre trabajadores y patrones, logrando que a la fecha se hayan otorgado 10.853 asesorías jurídicas del procedimiento de conciliación y sobre los plazos de prescripción. A través del Sistema Nacional de Conciliación Laboral se presentaron 18.135 solicitudes de conciliación, de las cuales se diligenciaron 23.062 citatorios. Se efectuaron 21.631 audiencias de conciliación, logrando celebrar 12.374 convenios en apego a los principios de imparcialidad, neutralidad, flexibilidad, legalidad, equidad, buena fe, información, honestidad y confidencialidad, salvaguardando en todo momento que no existiera renuncia de derechos. Con lo anterior, hasta el día de hoy hemos garantizado el pago de 413.859.093 pesos en beneficio de la clase trabajadora. Por cuanto hace a la atención del procedimiento en materia colectiva, los juzgados en materia laboral turnaron a este centro 10 emplazamientos a huelga para que se interviniera durante el periodo de prehuelga, de los cuales 6 fueron por revisión salarial y contractual y 4 por revisión salarial, de los que se llevaron a cabo 49 pláticas conciliatorias en materia colectiva, logrando la celebración de 10 convenios, lo que ha mantenido la estabilidad laboral y la paz social en materia colectiva en Veracruz, dando como resultado 0 huelgas estalladas en el nuevo modelo de justicia laboral. Seguimos enfrentando retos de gran importancia. Me llena de orgullo informar que estamos dando resultados en esta nueva realidad en la que el Centro de Conciliación Laboral resuelve 8 de cada 10 conflictos laborales, lo que coloca a Veracruz por encima de la media nacional. Estamos sentando las bases y precedentes del nuevo modelo de justicia laboral. Queremos marcar el inicio de una nueva historia en Veracruz. Agradezco al gran equipo de mujeres y hombres que conforman el Centro de Conciliación Laboral por su entrega y compromiso. Finalmente, a los que hoy nos encontramos en este recinto, los invito a continuar unidos todos con la misión histórica que estamos viviendo de seguir transformando el mundo del trabajo. Lo imposible lo trascendimos, lo posible lo seguimos haciendo para continuar dando resultados y consolidar un sistema sin vicios, sin corrupción, honesto y transparente, con el ejemplo de nuestro gobernador Cuitláhuac García Jiménez. A 365 días seguiremos trabajando, seguiremos transformando Veracruz. Recuerda, antes de demandar, elige conciliar, elige SECOL. Continuamos. La siguiente ponencia está a cargo del juez adscrito al primer tribunal laboral de la región judicial de Toluca, del Poder Judicial del Estado de México. La imparte el juez Bernardo Javier Cortés López. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Anáhuac, tiene especialidad en amparo penal, maestría en Derecho Penal, especialidad en Juicio Oral y Sistema Penal Acusatorio, doctorado en Derecho, tiene un máster, la protección constitucional en el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos, especialización avanzada en litigación oral, también tiene especialidad en Derechos Humanos, tiene un taller de capacitación en control de convencionalidad, un máster en Derecho Constitucional, un taller de capacitación en control de convencionalidad y jurisprudencia interamericana, un máster en relaciones laborales y diálogo social en Europa, un taller en técnicas de conciliación laboral y dentro de su experiencia laboral, dentro del Poder Judicial del Estado de México, ha sido juez del primer tribunal laboral de la región judicial de Toluca,
juez encargado de la implementación de la reforma en materia de justicia laboral, asesor del Consejo de la Judicatura en el Estado de México, en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, asesor jurídico del presidente del tribunal, secretario de Estudio y Cuenta, secretario de Acuerdos del Poder Judicial Federal, Quinto Tribunal Unitario, en materia penal, ha ocupado también diversos cargos. Nos viene a presentar esta tarde la personería y competencias en los procedimientos colectivos en el nuevo modelo de justicia laboral. Adelante, juez. Muy buenas tardes a todos. Antes que nada, cuando estaba ahí sentado previo a iniciar esta charla, estaba leyendo estas bonitas lonas que se encuentran colgadas al fondo del escenario y leí una frase que llamó poderosamente mi atención. Dice: unidos todos por la reforma laboral. Agradecer, desde luego, esta oportunidad que me brinda la directora. Elige Conciliar, elige SECOL. Me parece que nos han pedido ir prácticamente por todo el país, nos han dado la oportunidad de ir a platicar con la mayoría de los tribunales, y es la primera vez, y es una cuestión digna de reconocerse, que me encuentro Muchas gracias. Es la primera vez que me encuentro frente a, en un foro convocado por un centro de conciliación del país. Entonces, es un reconocimiento que creo que es digno de mencionarse. Aunado a ello, yo quisiera además pedirles un gran favor, que me regalen y se regalen a todos ustedes un aplauso por estar el día de hoy aquí en la tarde. Porque justo este tema toca un punto importantísimo, porque todos somos la reforma, todos somos. La reforma son el centro de conciliación, la reforma somos los tribunales, la reforma son los colegios de abogados, la reforma son los trabajadores, desde luego, la reforma son los patrones, la reforma son los académicos, son los profesores, que también a su vez son empleados, que también a su vez muchos de los que aquí nos encontramos, ya sea de manera formal, informal o cualquier otra connotación que se le quiera dar, tenemos o subsistimos a causa de una relación laboral. Entonces, pues es un tema no menos o no poco importante, y desde luego, pues todos somos la reforma laboral. Dicho lo anterior, el tema que les vengo a exponer el día de hoy, desde luego, tengo un reto importante, porque después de la comida me toca cerrar. Seguramente a muchos están teniendo este padecimiento llamado es un mal, que por ahí todos saben, pero en este caso es el que es más salvaje, ¿no? El que es más salvaje. No es el normal, sino es el que es un poco más salvaje, que ya saben, ¿no? El mal del jabalí, ¿no? Le llaman. Entonces, pues bueno, trataré de hacer esto muy ágil, muy hábil, y desde luego, pues tratar de aportar, y desde luego el juez Raúl y mis antecesores en el uso de la voz, pues me dejan muy alto el estandarte. En ese sentido, me emociono de ver a ponentes como el juez Raúl, que de verdad se apasiona por una materia, como dicen, a veces tan árida o tan poco explorada como es el procedimiento de huelga. En ese sentido, yo les voy a compartir un tema que tiene que ver con la personería y competencia en los procedimientos conciliatorios dentro del nuevo sistema de justicia laboral. En tal sentido, ahí el título falló un poquito, porque es personería y competencia en los procedimientos colectivos en el nuevo sistema de justicia laboral. En ese sentido, pues también importante comentarles, siguiente por favor, si me hicieran favor, algunas consideraciones previas. Hoy no solo la reforma, sino el sistema jurídico mexicano está cambiando,
Y esto empezó con una transición que se detona a partir de la reforma en materia de justicia penal en el 2008. Y con ello, seguida también muy de cerca de la reforma de 2011 en materia de derechos humanos, en las cuales se conjugaron algunas circunstancias, tanto sustantivas como procesales, que hacen que hoy debamos de ver y advertir el procedimiento de una diversa forma. Decía Einstein, una frase que le atribuyen a Einstein, que es difícil obtener, dice, locura es obtener resultados distintos haciendo las mismas cosas. Un punto que señalaba el juez Raúl, importante me parece, es debemos de tomar esta reforma con seriedad, debemos de tomar esta reforma iniciando, desde luego, pues por leer la ley, ¿no? Porque podremos decir es que yo tengo tantísimos años de experiencia, pero muchas veces vienen a las audiencias y no toman o no le dan la debida seriedad a los procedimientos, no leen el expediente, no preparan sus audiencias, esperando que van a encontrar el mismo escenario. Y podremos decir, ese artículo yo ya lo he visto muchas veces, o creí que me decían lo que decía ese artículo muchas veces. Lo cierto es que la ley tuvo un cambio muy profundo, se cambiaron, como saben, una gran cantidad de artículos, se reformaron, se abrogaron, y entonces ello implica encontrarnos frente a un nuevo paradigma. En ese sentido, como parte de estas consideraciones previas, hablaremos de personería, hablaremos de competencia, desde luego un tema sumamente importante, sumamente trascendente, desde luego desde el cual parte todo. Algunas diferencias entre la competencia, entre el procedimiento ordinario, algunos procedimientos especiales y el procedimiento colectivo. En ese sentido, existe esta reforma, se ha visto también impactada por una serie o suerte de cambios que implicaron no solo la cuestión de la pandemia, sino también la transición respecto de las audiencias de tipo presencial a la incorporación de cambios disruptivos de la tecnología. Siguiente punto, por favor. ¿Qué son estos cambios disruptivos de la tecnología? Tecnología disruptiva es cualquier tecnología o innovación que deja obsoleta la tecnología anterior. A muchos de nosotros nos tocó migrar de las máquinas de escribir a las computadoras, y lo cual pues fue un serio reto, ¿no? Es decir, llegar y pues ya éramos bastante diestros con la máquina Olivetti y de pronto pues nos ponen una computadora enfrente y pues fue un gran reto, ¿no? Otro ejemplo de esto, pues la banca en línea, ¿no? Finalmente hay personas que no terminan de acostumbrarse, yo me resistí un poco, hoy ya no lo estoy, de llevar a cabo ciertas transacciones desde la computadora, hacer una transferencia electrónica, pagar un servicio, hacer un depósito, todo desde la comodidad del teléfono celular. En ese sentido, esta reforma además se vio impregnada o se vio de alguna manera marcada o tasada por este cambio de tecnologías disruptivas, porque la ley así lo permite, tanto en el ámbito probatorio como en el ámbito del propio procedimiento. Como saben, el buzón electrónico dentro del procedimiento de conciliación, dentro del procedimiento jurisdiccional y algunos otros insumos que nos han permitido migrar la justicia ordinaria a una justicia pues prácticamente semipresencial o en mayor medida mixta, ¿no? O bífida, por así llamarlo. En este sentido, siguiente, por favor, la Corte dice, para muestra un botón, la Corte ha incorporado dos contextos, que es el documento electrónico y el documento digitalizado. Hoy estamos en un momento determinado en el cual estamos transitando de aquellos valijas que yo me recuerdo que tenía mi madre debajo de la cama, como un archivo súper secreto, súper seguro, desde luego, y entonces si quería yo sacar de ahí mi copia de nacimiento, pues nada más tenía que levantar el colchón, sacar ese folder y sacar el acta de nacimiento, bajo promesa de reincorporarla en cuanto concluyera mi trámite, pero eran desde luego documentos superpreciados, ¿no? Los propios, la constancia de la primaria, de la secundaria, de la prepa,
Y entonces hoy estamos en un proceso de despapelización. Hoy estamos incorporándonos a un proceso que ya advierte la Corte y que la Corte dice, bueno, ¿qué vamos a entender por un documento electrónico? Dice, bueno, la versión electrónica de un documento impreso que se produce mediante un proceso de, me voy a referir primero al documento digitalizado. Es aquel documento que se produce mediante el sometimiento de un documento a un proceso tecnológico que no es otra cosa que un escáner, con lo cual se genera un archivo electrónico. Y además de ello, incorpora un concepto que se llama el documento electrónico. Siguiente, por favor. Este documento electrónico es aquel que se genera, se procesa, se modifica y se emite con una cadena digital y desde un medio electrónico. Es decir, este documento ya nace electrónico, ¿no? Hoy lo tenemos en recibos CFDI, hoy lo tenemos en cédulas profesionales, hoy lo tenemos en actas de nacimiento, en actas de defunción para los procedimientos para procesales y ya forman parte de nuestra realidad, todos estos documentos. Entonces tenemos dos tipos de documentos, el documento digitalizado y el documento electrónico. Estos pueden además presentarse en su modalidad de documentos públicos o privados. Nada menos el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral emite las constancias como documentos electrónicos porque cuentan con una cadena que garantiza su emisión, que es en este caso un código QR, o a veces se emite mediante la firma electrónica avanzada, ¿no? Entonces, decía, como muestra un botón, pues es una prueba de que estamos migrando a una nueva realidad, a un nuevo entendimiento del derecho, ¿sí? En ese sentido, como parte de los temas que vamos a verificar el día de hoy, tenemos los presupuestos procesales. El artículo 17 constitucional tiene dos contenidos de trascendental importancia. El primero de ellos es la tutela jurisdiccional efectiva. Esta tutela jurisdiccional efectiva es un concepto que surge desde la materia administrativa y tiene por objeto, tuvo como trance un desarrollo un poco tortuoso porque no se terminaba de definir la Corte cuáles eran el contenido esencial de este derecho fundamental. No es hasta la 10ª época cuando la propia Corte alcanza a determinar que la tutela jurisdiccional efectiva se compone de 3 subderechos fundamentales. Ya veremos cómo estos 3 subderechos fundamentales tienen una trascendental importancia dentro de todos los procedimientos judiciales. El día de hoy, me lo han preguntado en algunos foros, es prácticamente imposible entender la reforma laboral sin comprender o tener un manejo al menos claro y ágil de este concepto. Hoy la justicia se llama o se basa en un derecho fundamental que es la tutela jurisdiccional efectiva. Tutela jurisdiccional efectiva y implica todas las fases del procedimiento, desde el procedimiento prejudicial. Nos podríamos preguntar, ¿y por qué los actos del centro de conciliación son susceptibles de un juicio de amparo indirecto? ¿O por qué pudieran ser susceptibles de un juicio de amparo directo? ¿Por qué? Porque se encuentran constitucionalmente vinculados a un procedimiento judicial como requisito de procedibilidad obligatorio. En ese sentido, se vuelven susceptibles del procedimiento. Y en ese sentido, yo les pediría que pudiéramos cambiar de imagen, por favor. Siguiente, por favor. Siguiente. Vamos a tratar, en la medida de lo posible, de manera muy ágil, de abordar estos temas. Tutela jurisdiccional efectiva, personería, jurisdicción, competencia, supuestos de competencia en materia individual, en comparación con los supuestos de competencia en materia colectiva, facultades del secretario instructor, principio residual y conclusiones. Siguiente, por favor. Esta tutela, por ahí escuché una palabra de alarido, no se espanten, voy a hacerlo lo más ágil posible. Esto no quiere decir que vamos a estar aquí hasta las 9 de la noche.
como parte, esta tutela jurisdiccional efectiva, ¿cómo la define la propia Corte? Es un derecho fundamental de acceso a la jurisdicción. Siguiente, por favor. A su vez, esta tutela jurisdiccional efectiva se compone de 3 elementos fundamentales, que es el acceso a la justicia, el debido proceso y el debido cumplimiento de las resoluciones. ¿Cuál es cuál y qué es qué? Eso fue verdaderamente una labor pues importante que pudiera determinar con base en la doctrina española la Corte estos contenidos esenciales de estos subderechos fundamentales. ¿Y qué es el acceso a la justicia? ¿Cómo nos lo enseñaron en las facultades? Bueno, pues no es otra cosa que una facultad subjetiva de carácter adjetivo que tenemos todas las personas para instar a un órgano jurisdiccional y someter ante este una controversia y que de manera imparcial, gratuita, pronta y expedita pueda resolver, apelando a los principios de congruencia y exhaustividad, el conflicto que sometemos ante este. En términos generales, ese es el acceso a la justicia. Estos principios que ha determinado la Corte dentro del desarrollo jurisprudencial, ¿son aplicables a las actuaciones llevadas a cabo por los centros de conciliación? Desde luego, desde luego, desde luego. Siguiente punto, debido proceso. ¿Qué es el debido proceso? Bueno, pues son todos los elementos mínimos con que debe de contar cualquier procedimiento. Y palabras más, palabras menos, en el desarrollo jurisprudencial de la propia Corte, también ha establecido como elementos de este debido proceso el derecho que tienen las partes a presentar una demanda, a ser emplazada la demanda, a ser contestada la demanda, a ofrecer pruebas, a objetar las pruebas, a que sean desahogadas las pruebas, y además a que se lleven a cabo los alegatos conclusivos y además a que se emita una sentencia que ponga fin a ese juicio. Y dentro del debido cumplimiento de las resoluciones, derivado del contenido esencial emitido por la propia Corte Interamericana de los Derechos Humanos, tenemos algún contenido esencial protector, por ejemplo en la ley de amparo, la fijación de garantía, la fijación de daños y perjuicios, el perjuicio que le puede generar a una de las partes la falta de cumplimiento de una sentencia, la complejidad, el principio dispositivo, es decir, dentro de la materia laboral, como saben, opera el principio dispositivo en el ámbito de la ejecución, es a petición de parte. La parte que se ve beneficiada con la sentencia deberá instar al órgano jurisdiccional para llevar a cabo la consecución del procedimiento, so pena de caducidad, ¿no? Así lo dice la propia ley. Entonces, este contenido esencial es el primer elemento de los cuales me refería. En esta sesión nos vamos a referir, o en esta charla, nos vamos a referir al segundo de los elementos. Concretamente nos vamos a referir a las… siguiente, por favor. Nos vamos a referir concretamente a algunas providencias, algunas situaciones respecto de las cuales, en términos del artículo 17 constitucional, el órgano jurisdiccional está obligado a proveer de manera oficiosa y analizar de manera oficiosa, con motivo de las reglas procedimentales que cada uno de los procedimientos, en este caso en el procedimiento laboral, haya dispuesto en sus contenidos adjetivos dentro de la ley. ¿Y cuáles, dice la Corte, son algunos ejemplos de estos? Bueno, pues la competencia, desde luego. Se establece que el órgano jurisdiccional deberá llevar a cabo un análisis oficioso de la competencia, ¿no? Hay una migración respecto del modelo anterior, en el cual ya no podemos hacer una sumisión a la competencia, derivado de esta regla de la materia común. No puede haber una sumisión a la competencia. El órgano jurisdiccional está obligado a oficiosamente llevar a cabo este análisis. Y desde luego las reglas en la ley establecen que puede ser a través de las herramientas procesales que brinda la ley,
artículos 701, 703, por declinatoria o por inhibitoria, ¿no? Es decir, el órgano jurisdiccional se podrá pronunciar respecto de la competencia hasta un momento procesal. Y haciendo valer la declinatoria como herramienta procesal, las partes podrán hacer valer esta herramienta procesal hasta un cierto momento procesal. De igual forma, tenemos la procedencia de la vía. Como saben, algunas personas consideran que para el caso de que se inste al órgano jurisdiccional, anteriormente a la evolución de esta tutela jurisdiccional efectiva, se promovía un procedimiento y pues si no le atinaba, pues se inadmitía trámite simplemente. No es el procedimiento adecuado. Entonces, pues hasta que le atines prácticamente, ¿no? Entonces, en esta análisis oficioso de la procedencia de la vía, ¿qué es lo que tiene que hacer el órgano jurisdiccional? Me están presentando un procedimiento, pero no es la vía adecuada. Entonces yo tengo que oficiosamente admitir el procedimiento y decirle, el procedimiento adecuado conforme a este presupuesto procesal, que es la procedencia de la vía, no es el que tú estás instando, es este. Y entonces yo tengo que oficiosamente llevar a cabo esa reconducción de la vía. Para muestra un botón, decía una de las compañeras, estaba por acá, no sé si ande por ahí, preguntaba una pregunta sumamente legítima que planteó en su momento, me planteó una juez de Tabasco, me parece. Me dice, oiga juez, ¿qué pasa si llega una de las partes y me dice, ¿sabes qué? No se presentó el trabajador al centro de conciliación, quiero consignar este pago a través de un procedimiento paraprocesal. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Justamente, se actualiza uno de este derecho fundamental que les comento, y como presupuesto procesal debemos de llevar a cabo el reencauzamiento de la vía, el análisis de la procedencia de la vía de manera oficiosa. Y entonces le tendremos que decir, ¿sabes qué? Existe un procedimiento especial, específico en la ley, para el caso de que una de las partes incumpla con el convenio. Y ese procedimiento especial es el procedimiento de ejecución. Artículo 939 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Por qué? Porque si yo como órgano jurisdiccional recibo ese depósito, ese cheque que se está consignando ante el órgano jurisdiccional, prácticamente estoy desconociendo el procedimiento de conciliación. Veamos cuáles son los efectos de que las partes lleguen a un convenio. Veamos cuál es la realidad procesal o los efectos que tiene la celebración de un convenio. Dice la ley, en caso de incumplimiento del convenio, las partes acudirán al procedimiento previsto en el 939. Por ese simple hecho de incumplimiento adquiere la calidad de cosa juzgada. Ni siquiera una sentencia adquiere esa calidad de manera inmediata. Y dice, además, la ley, sin la necesidad de la ratificación de las partes. Ni siquiera requieren de ese formalismo, a diferencia de un convenio en una conciliación que se dé de carácter intrajudicial, en el cual, como parte de las formalidades del acto jurídico que implica, vamos a requerir la ratificación del acto de las partes. E incluso, si no se encuentra presente el trabajador, no será perfectible ese acto, hasta que no comparezca de manera presencial y lleve a cabo esa ratificación y ese desistimiento. En ese sentido, imagínense el impacto que tiene ese convenio que fue
celebrado en el centro de conciliación, fue fallado por el centro de conciliación y fue incumplido. Entonces, como requisito de procedibilidad, el 939 establece el incumplimiento del convenio. Y para que se dé ese incumplimiento del convenio, pues el centro de conciliación tendrá que expedir la constancia de incumplimiento como requisito de procedibilidad. Es decir, no, pues no vino, o no vino el propio trabajador, dice cualquiera de las partes, tanto patrón como trabajador. Eso dice el 939. Entonces, si cualquiera de las partes puede acceder al procedimiento de ejecución con un convenio que tiene los efectos de cosa juzgada y que puede ser reclamado por el procedimiento coactivo previsto en la ley, entonces, si dijéramos, bueno, pues entonces te recibo el cheque y lo consigno. ¿Y qué efectos vinculantes pudiera tener esa recepción de ese cheque como procedimiento paraprocesal? ¿Cómo va a concluir ese procedimiento paraprocesal? Pues con la notificación, ¿no? Se notifica, 3 días, no vino, aquí está tu cheque, vámonos. ¿Va a tener efectos suspensivos para la pena convencional? Desde luego que no. Desde luego que no, porque eso se encuentra vinculado a un convenio que tiene la calidad de una sentencia. De ahí la importancia que a veces no se celebren convenios respecto de nombres comerciales, por ejemplo, o respecto de contra quien resulte responsable, ¿no? Porque tiene que ceñirse a las reglas del derecho sustantivo laboral, es decir, que sea emitido por personas, que la relación se encuentre vinculada entre personas físicas, entre personas morales y no entre un nombre comercial, ¿no? Porque haría imposible su ejecución o su cumplimiento. En ese sentido, este es un claro ejemplo, por eso decía, para muestra un botón. Estos presupuestos procesales, además, implican la personería, además implican la competencia. Siguiente, por favor. Anterior. ¿Qué es la personería? Dice, atributo del personero, procurador o representante de otro en juicio. Se emplea en el sentido de personalidad o capacidad para comparecer en un juicio. En términos generales, equivale a mandatario apoderado, específicamente se refiere al mandatario apoderado. Recuerden aquella reforma importante de 1970, en la cual hay una crítica respecto a la personería, ¿no? Porque anteriormente, como saben, se seguían las reglas de la materia común, y fue un momento procesal importante para vincular o para reivindicar con un contexto adecuado a la representación, ¿no? 692, a la representación. Las partes podrán comparecer a juicio de manera personal o por conducto de sus apoderados. Y entonces se generó se incorporó este capítulo específico y este artículo especialmente para poder establecer, y no de manera supletoria, trayendo una ley de la materia común, y poder ceñir y establecer las reglas específicas para llevar a cabo y acreditar la personería. Siguiente, por favor. Calidad jurídica o atributo inherente a la condición de personero o representante de alguien, equivalente de personalidad procesal, capacidad legal para estar en un juicio o mandato. Siguiente. ¿Cuál es la distinción de iure y de facto que se presenta hoy en día en los procedimientos judiciales entre la personería en materia o en los procedimientos individuales y en los procedimientos colectivos? Siguiente, por favor. Como dijimos, las partes podrán comparecer a juicio en forma directa o por conducto de sus representantes. Tenemos desde luego en un procedimiento colectivo a la persona moral, podrá acreditar su personalidad mediante testimonio notarial o carta poder otorgada ante 2 testigos, previa comprobación de que quien la otorga
el poder está legitimado, legalmente autorizado. Siguiente punto, los representantes de los sindicatos acreditarán su personalidad con la certificación que les extienda la autoridad registradora correspondiente. De haber quedado inscrita la directiva del sindicato, también podrán comparecer por conducto de apoderado legal, quien en todos los casos deberá ser abogado, licenciado en Derecho o pasante. Siguiente, por favor. Habíamos dicho que en términos de ley existen una regla general de que podemos impugnar o modificar el contexto de la personería en el procedimiento individual a través de la declinatoria, en el ámbito competencial. Dijimos que respecto del ámbito competencial, las reglas generales establecen que puede haber un pronunciamiento por parte del tribunal de manera oficiosa, dice, hasta la audiencia de juicio, y por declinatoria hasta la audiencia preliminar. El procedimiento de huelga sigue las mismas reglas. La realidad es que no, porque la propia ley establece que el pronunciamiento que haga el tribunal será hasta que se formalice la relación procesal. Es decir, esto contrario al análisis competencial como un presupuesto procesal, mientras que en el procedimiento individual puede llevarse a cabo de manera oficiosa o por la declinatoria. En el ámbito colectivo, esta competencia o este pronunciamiento de la competencia se va a llevar a cabo hasta la audiencia de conciliación. Y es cuando el tribunal puede hacer un pronunciamiento respecto de la competencia y poder inhibirse, en su caso, de conocer de un asunto por considerar que no cuenta con los elementos necesarios para conocer del mismo por una cuestión de competencia por materia. Sabemos además que existen reglas de la competencia por materia previstas en el artículo 123, apartado A, fracción 31, y además en relación con el artículo 527, 528 y 529. Y existen otras reglas que apelan a la competencia por cuestión de territorio previstas en el artículo 700 de la Ley Federal del Trabajo. En ese sentido, el primero de los supuestos atiende desde luego a esta tutela jurisdiccional efectiva. ¿Por qué? Porque el órgano jurisdiccional de manera oficiosa puede tener algún pronunciamiento respecto de la competencia prácticamente en cualquier fase del procedimiento. Mientras que en el ámbito colectivo tendrá que formalizarse la relación procesal. ¿Y cómo opera esto cuando lo llevamos a la realidad? ¿Cómo opera esto de facto? Con los conflictos competenciales. Cuando analizamos oficiosamente la competencia y en el auto de admisión nos pronunciamos al respecto y decimos, no somos competentes para conocer de este asunto, dice la ley, con citación a las partes, llevarás a cabo el pronunciamiento respecto de la inhibitoria de conocer de la competencia de ese asunto, por las causas que expondrás. Mientras que en el procedimiento colectivo, procedimiento de huelga, no será hasta la audiencia de conciliación, en el cual, además, la ley le provee una prerrogativa al sindicato actuante, porque te dice, el sindicato podrá señalar dentro de las 24 horas cuál es el tribunal que deberá de conocer de ese asunto. Y como ha sucedido en la realidad, pues me han dicho, usted, no, pues ya te dije las razones por las cuales no soy competente. Sí, pero yo quiero que usted conozca del asunto. Bueno, pues por las razones
y agotado que fue el derecho que le asiste, remítase a tal tribunal. Entonces, si podemos llegar a la primera conclusión, podríamos decir, mientras que en el procedimiento individual, en el procedimiento ordinario, existen reglas que rigen a la competencia, es decir, que se pueden hacer valer por inhibitoria o por declinatoria. En el procedimiento colectivo es hasta el momento en el que se formaliza la relación procesal. Pero ¿qué ocurre en la práctica? Cuando nosotros hemos llegado a pronunciarnos respecto de la competencia de manera oficiosa y remitimos el juicio al tribunal que consideramos competente y este tribunal a su vez no reconoce la competencia y lo remite al conflicto competencial, el tribunal colegiado nos dice, el órgano jurisdiccional debe de tener la plena certeza de que no es competente. ¿Y cómo va a tener esa plena certeza de que no es competente? Formalizando la relación procesal. Entonces, de facto, seguiría la misma regla prácticamente que el procedimiento colectivo, que es de facto y de iure hasta el momento en el que se formaliza la relación procesal, cuando el órgano jurisdiccional ya cuenta con todos los elementos para hacer un pronunciamiento competencial. Porque aun y cuando la ley permita que desde la primera actuación el órgano jurisdiccional pueda proveer respecto de la competencia, los propios tribunales colegiados nos han dicho, formaliza la relación procesal y una vez que te contesten la demanda y ya cuentes con todos los elementos para poderte pronunciar al respecto, entonces inhíbete de conocer del asunto. ¿Existe alguna posible dilación? ¿Podría atentar esto contra la propia tutela jurisdiccional efectiva? Yo creo que sí. Yo creo que si ya sabemos que no somos competentes para conocer de un asunto, pues no tendría ningún sentido hacer un pronunciamiento en el auto de admisión. Yo creo que nos tendríamos que esperar a que se formalice la relación procesal y entonces sí ya poder plantear la inhibitoria y decir, no soy competente para conocer de este asunto. Ahora bien, siguiente, por favor. Respecto de la personería, ya para ir concluyendo, siguiente, por favor. Siguiente. Dentro de los requisitos para acreditar la personería en los procedimientos de huelga, como ya lo adelantaba el juez Raúl, tenemos la celebración del contrato colectivo de trabajo, la celebración del contrato ley y la revisión contractual. ¿Cuáles son los requisitos con los cuales el sindicato va a acreditar la personería? La constancia de representatividad para la celebración del contrato colectivo de trabajo, la constancia de representatividad para la celebración del contrato ley y para la revisión contractual, el certificado de registro del contrato colectivo de trabajo o el recibo del escrito en el que se solicite. Pero ¿qué es lo que ha pasado en la realidad, en la práctica? Se presenta la solicitud y muchas veces dicha solicitud dio motivo a una prevención y dicha prevención no fue colmada y fue archivado el trámite. ¿Cuál sería lo peligroso de esto? Que si nosotros no nos cercioramos de que esa solicitud se encuentra vigente y que a esa solicitud se dio trámite, ¿podríamos darle trámite a una revisión del contrato, a una revisión contractual? ¿Podríamos admitir a trámite una revisión contractual? Como ya lo adelantaba también el maestro Raúl, respecto de quien no tenga acreditada la personería. Pero como saben, es la audiencia de conciliación el momento procesal oportuno para el caso
de que el demandado haya contestado la demanda, de que se analice la personalidad de quien acude como representante del sindicato. Hemos tenido, desde luego, una serie de situaciones no gratas, y lo digo muy respetuosamente, en el ánimo de tratar de preservar algunos contratos de protección. Situaciones simuladas en las cuales se ordena el emplazamiento a huelga y se acude 2 o 3 ocasiones al domicilio, ya no es este domicilio, ya cambiaron de domicilio, y entonces hubo que evolucionar el criterio, hubo que atender, decía Noam Chomsky, para un argumento jurídico no solo se necesita un elemento normativo y un elemento de subsunción, sino también se necesita sentido común. Y entonces, como también lo adelantaba el juez Raúl, ¿cuál es el objeto de la huelga? Es la suspensión temporal de actividades. Entonces, ¿cómo me vienes a requerir la suspensión temporal de actividades si no hay actividades, no hay fuente de trabajo y no hay trabajadores? ¿Qué si tienes tu requisito de procedibilidad que obtuviste probablemente derivado de un contrato de protección? Entonces, al tratar de migrar, no haciéndolo con la seriedad debida, estos contratos colectivos a este nuevo procedimiento colectivo democrático, pues surgen estas situaciones. De ahí, me parece, la importancia y profunda comunicación que deba de tener el tribunal y el Centro de Conciliación, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que en lo personal, previo a dar admisión a un trámite en materia colectiva, por default, requiero oficios al centro para que me corroboren esta información. Si se presentó la solicitud, si existe ese contrato colectivo, si se encuentra vigente, cuál es el ámbito de aplicación, y de esa forma ya poder tener la certeza de dar trámite a ese procedimiento. Mientras tanto, personalmente lo que hago es reservarme, porque yo tengo un compromiso y una obligación muy, muy trascendente en la cual no puedo darle trámite a lo que llegue, ¿no? Y poder incurrir en la simulación de algunos actos jurisdiccionales. Muchas veces se lleva el contrato colectivo, como decía el juez Raúl, también para efectos de revisión salarial. Pues hay que darse a la labor de leer el contrato colectivo, de ver si colma con los requisitos de ley, si no existen renuncias de derechos. Pero finalmente nos hemos cuestionado también, la pregunta del millón es, me parece, una vez que sea sometido a consulta el contrato colectivo de trabajo, ¿a qué aprobación se va a someter ante el órgano jurisdiccional? ¿Qué mejor aprobación que el procedimiento democrático al que fue sometido en la consulta? ¿Qué cuestiones le vamos a verificar nosotros como órgano jurisdiccional? ¿O ya nada más lo recibimos y lo dejamos pasar? Finalmente estamos legitimando un acto, no podemos perder de vista que el acto jurídico que nosotros convalidemos en sede judicial podrá tener algunas repercusiones. Y luego además una pregunta, me parece además sumamente legítima. Decir, ¿cuáles serían los efectos de ese convenio celebrado ante el órgano jurisdiccional? ¿Tendrá los efectos de una sentencia ejecutoriada? ¿O para el caso de la violación del propio contrato colectivo, dará lugar a otro procedimiento de huelga y a otro procedimiento de huelga y a otro procedimiento de huelga? Finalmente nos encontramos en un procedimiento judicial y los efectos de ese convenio son los de una sentencia ejecutoriada.
¿Se podría agotar el procedimiento coactivo para hacer valer dicho convenio, toda vez que fue elevado a la categoría de cosa juzgada? ¿O toda vez que existe un procedimiento especial, deberá agotarse tantas veces existan violaciones? Apelando a los principios de economía, de sencillez procesal. En lo personal, he incurrido en algunas situaciones, me parece no tan, digamos, ortodoxas, pero apelando desde luego al principio de primacía de la realidad. Emití una sentencia en la cual se reconoció la existencia de una relación laboral con una aplicación móvil, apelando a este principio de primacía de la realidad. En el ámbito colectivo, ¿será válido, será viable? Puede ser cuestionado, pero este nuevo principio de primacía de la realidad da lugar a estas cuestiones. En un procedimiento de huelga, venía una de las partes y me decía una cosa, venía otra de las partes y me decía lo contrario, y yo no tenía elementos para saber a quién creerle. Y entonces ordené una inspección in situ para entrevistarme con los trabajadores. Es parte del trabajo digno. El derecho colectivo y los principios que lo regulan forman parte del trabajo digno. Me decía el abogado, es que no está en la ley que tú puedas ir al centro de trabajo y verificar qué es lo que está pasando. No, pero sí es mi derecho y mi deber verificar que se colme el derecho de libertad sindical y de libre sindicación. Y con motivo de ello, en términos del propio artículo 3º, y como una diligencia, estamos en una etapa prejudicial, entiendo los formalismos y las formalidades, estamos en una etapa de conciliación, no se puede prejuzgar sobre la existencia o inexistencia del movimiento o la legalidad del movimiento. Aún así, me constituí en el lugar apelando a esta justicia de ojos cerrados y decir, bueno, pues platico con los trabajadores y ellos me dirán. Y había de ambas vías. Esta es la nueva justicia laboral. Esto permitió destrabar el conflicto y pudimos sacarlo avante. Y se concilió. Una huelga que estaba verdaderamente al límite de estallar. Y otro ejemplo, ya para ir concluyendo, desde luego, es un conflicto de huelga respecto de una universidad como organismo público descentralizado. Entonces, misma situación, se encontraban las dos partes y estaba cerrado el conflicto. ¿Sí tiene dinero? No tiene dinero. ¿Sí tiene dinero? No tiene dinero. Bueno, pues sabemos que en su calidad de organismo público descentralizado, todos los gastos están sujetos a un presupuesto previamente aprobado. No puede negociar colectivamente como si se tratara de un particular porque requiere de un presupuesto previamente aprobado por el Estado, en el presupuesto de egresos que con ese motivo emita o expida. Entonces, ¿qué hice? Ordenar como diligencia una pericial en materia contable, con un énfasis administrativo. Los más ortodoxos seguro dirán, pues estás mal, eso no, ese es otro momento del procedimiento. ¿Pero qué me permitió eso? Destrabar el conflicto. Como parte de las reglas del arbitraje que ha considerado la Corte, está permitido allegarse de todos los elementos necesarios con los que uno pueda contar para poder privilegiar la solución del conflicto sobre formalismos procesales. ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el límite de esto? Los principios del debido proceso, con lo cual vuelvo al inicio de la tutela jurisdiccional efectiva y vuelvo al inicio de la presentación. Sin duda, estamos en una nueva era del derecho laboral. Como dice el cartel, todos estamos involucrados en esta reforma. Y hoy es una prueba clara de ello.
Finalmente concluyo con señalar, trayendo a voz a un probo poeta chiapaneco, Jaime Sabines, dice: yo no quiero convencer a nadie de nada, prefiero que cada quien llegue a la verdad por sus medios. Dice: tratar de convencer a alguien de algo sería indecoroso. Con esta charla, lo único que yo pretendo es que ustedes lleguen a sus verdades por sus propios medios. Muchísimas gracias. Si tuviéramos espacio a preguntas y respuestas, alguien del público que quisiera hacer una pregunta a nuestro juez con esta extraordinaria intervención. ¿Alguno de ustedes que quisiera hacer una pregunta? Yo por aquí, muy rápido. Mencionó un punto que normalmente en el ámbito laboral no tocan mucho. Hace unos años la ley reconoció la existencia o la necesidad de los CFDIs, me estoy refiriendo en el ámbito laboral, y en alguna ocasión me tocó escuchar a una autoridad que decía: si no tienes los CFDIs es como si no hubieras pagado las prestaciones laborales. En mi concepto particular considero que la ley los reconoció, pero no nos obliga a utilizarlos, aunque hay otras disposiciones colaterales que sí lo hacen para efectos de deducibilidad. Para su concepto, el hecho de que no estuvieran los CFDIs, pero que estuvieran cubiertas las prestaciones, incluyendo el seguro social, porque hay muchas empresas desordenadas que cumplen casi todo, pero de pronto le faltan los detalles. ¿Cuál sería la postura? ¿El hecho de haber pagado las prestaciones y los salarios se consideran válidos con los recibos típicos que ocupábamos antes con la firma del trabajador? ¿O hay alguna situación que en los tribunales estén objetando si no tenemos los CFDIs debidamente elaborados? Esa es la pregunta. Bien, muchas gracias. ¿Cuál es su nombre, perdón? Lisette Telles, para servirle. Muchas gracias, doña Lisette. Mire, yo creo que desde luego esta tendencia que fue incorporada en la propia Ley Federal del Trabajo es con motivo de una política pública que sigue una tendencia a la tributación, ¿no? Finalmente a la regularización de las fuentes laborales, y desde luego incluso la propia ley establece como requisito de procedibilidad, no obstante exhibir un recibo en este formato, la firma del trabajador, requisito con el que pocas veces se cumple, y finalmente se estaría cayendo, digamos, en algo que la Corte ha tratado de impedir dentro de su desarrollo jurisprudencial, que es la emisión de documentos por parte del patrón de manera unilateral. Entonces, este documento, desde luego, es susceptible, además de perfeccionamiento, a través de los medios incorporados por los avances de la ciencia, 836D, en el cual establece justamente como medio de perfeccionamiento idóneo el cotejo o la compulsa que deba de llevar un fedatario público del tribunal respecto de la convalidación de este recibo con el sitio web o con la página del SAT, en tal sentido. Y volviendo a la pregunta, desde mi punto de vista, yo creo que sí, más bien, yo creo que no es privativo este CFDI como única vía para acreditación del pago del salario. Muchas gracias. Bueno. Disculpe, ponente, una pregunta respecto, bueno, es del tema, pero de la parte de conciliación individual. Respecto de la tutela efectiva y el acceso a la justicia, cuando ya se emite un convenio de conciliación, tiene diversas cláusulas. Una de ellas es la no renuncia de derechos y también hay otra reserva de derechos de parte de ambas partes. La pregunta concreta es, ¿puede llegar a demandarse la nulidad de estos convenios y usted lo cree viable o factible? Sí, me parece que las reglas están muy claras y que lo único que hace esta reforma en ese rubro en específico es traer como un derecho positivo, una práctica que ya se venía presentando desde el ámbito jurisprudencial.
si notamos gran parte del contenido de la ley, lo que hizo fue positivar a algunas instituciones jurídicas que ya se verificaban jurisprudencialmente. La ley nos dice que el convenio, debe de presentarse por escrito. Debe de haber una relación de los hechos que motivan este acuerdo de voluntades. Pero además dice o establece que se deben de establecer todos los derechos que conculca, ¿no? Desde luego, ese me parece que sería un requisito necesario para poder establecer o determinar cuál sería el posible o la posible renuncia de derechos. Si el propio convenio no cuenta a detalle con cuáles son los conceptos que ahí se colman, entonces el órgano jurisdiccional me parece que no contaría con los insumos necesarios para poder determinar la existencia de renuncia de derechos. Asimismo, como parte de estas reglas, establece que se puede hacer ante los tribunales o ante el órgano jurisdiccional y determina cuál es el supuesto que se dé para el caso de que este convenio se celebre sin la intervención de las autoridades laborales. Para el caso, establece que únicamente serán susceptibles de nulidad las prestaciones o el contenido que inculque renuncia de derechos. De tal suerte que, no obstante no haberse convalidado este convenio ante una autoridad laboral, en caso de que no conculque renuncia de derechos, pues no será susceptible de nulidad, porque de alguna manera ya se habrían colmado los mismos. Espero haber dado respuesta a su planteamiento. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, de verdad, de parte de todos los que integramos el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Veracruz. En nombre de nuestro señor gobernador Cuitlahua García Jiménez, agradecemos la participación excelente que hoy ha realizado y de nueva cuenta, como lo hemos reiterado muchas veces, que no sea la primera vez. De verdad que próximamente tengamos otras visitas como esta, porque de verdad que necesitamos todo lo que ustedes nos puedan apoyar, aportar para seguir a las siguientes fases, que la próxima es la consolidación. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias.